Os deseamos una feliz Navidad. ¿Qué es Navidad? Solo una época del año regida por la hipocresía. No lo entenderías. Entonces la gente miente. Más o menos. La gente finge estar a buenas con todo el mundo y después del año ni se hablan. Entonces hasta febrero fingen ser buenas personas. No, nuestro año acaba el 31 de diciembre. Yo diría más bien que la Navidad es una época en que la embriaguez nos lleva a decir o hacer lo que ni se nos ocurriría en nuestro mayor momento de lucidez. Señores, os llamo al orden. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Empezamos ya. Las lenguas romances catalana-valenciana. El origen del valenciano y del catalán es un tema fascinante que ha generado debate y controversia durante siglos. Estos dos idiomas comparten similitudes lingüísticas notables, pero también tienen diferencias que han llevado a discusiones sobre su relación y desarrollo histórico. Para explorar este tema en profundidad, reunimos a un grupo diverso de expertos que incluye historiadores modernos, lingüistas y politólogos. ¿Cuál es el contexto histórico de la formación del catalán y el valenciano? ¿Cómo se relacionan con otras lenguas de la península ibérica en ese período? ¿Cuáles son las similitudes lingüísticas más destacadas entre el catalán y el valenciano? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿Qué fuentes históricas y lingüísticas existen para estudiar el origen de estas lenguas? ¿Cuáles son las perspectivas y opiniones de la comunidad académica en cuanto al origen y la relación entre el catalán y el valenciano? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de la historia del valenciano y del catalán en términos de diversidad lingüística y coexistencia de dos lenguas paralelas casi idénticas con un total hablante de 7 millones de personas? Estas preguntas deberían proporcionar un punto de partida sólido para nuestro coloquio y permitir a los expertos imparciales explorar diversos aspectos del origen, desarrollo y contexto político y cultural de estas dos lenguas. Es importante tener en cuenta que, a pesar de estas similitudes, el catalán y el valenciano también tienen diferencias dialectales y regionales que pueden influir en la pronunciación y el léxico. Sin embargo, en términos generales, comparten una base lingüística sólida y una historia compartida que los une como dos variedades del mismo tronco lingüístico romance. Son lenguas hermanas y no madre e hija. La afirmación de que el catalán y el valenciano tienen un origen común en el latín vulgar es ampliamente aceptada en la comunidad lingüística, por lo que fomentar el diálogo basado en la evidencia y el respeto por las perspectivas de los demás es esencial para abordar esta cuestión de manera constructiva y alejarse de imposiciones y propagandas políticas que terminan penetrando sin pensamiento crítico en la conciencia popular ideologizada. Juntos buscaremos arrojar luz sobre la evolución de estas dos lenguas, su contexto histórico y su importancia cultural y política en la región. Cataluña y Valencia, dos hermanas del Mediterráneo que comparten el mar, el sol, la luz y el sueño. Cataluña y Valencia, dos tierras de arte y de ingenio, que han dado al mundo genios como Gaudí, Miró o Blasco Ibáñez. Cataluña y Valencia, dos regiones de fiesta y de fuego, que celebran con alegría sus santos, sus fallas y sus castellers. Cataluña y Valencia, dos comunidades de sabor y de regalo, que deleitan el paladar con sus paellas, sus calçots y sus turrones. Cataluña y Valencia, dos pueblos de historia y de legado, que han sabido defender su libertad, su cultura y su dignidad. Cataluña y Valencia, dos corazones que laten al mismo ritmo, que se quieren, se respetan y se apoyan en las buenas y en las malas. Cataluña y Valencia, dos joyas del Mediterráneo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Javier Bermúdez. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en Radio Sapiens y bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea en ese momento en que nos están escuchando nuestros seguidores. Igualmente, encantadísima de que estés aquí con nosotras. Eres filólogo y tienes un amplio bagaje en periodismo. Sí, casi 20 años trabajando en medios de comunicación y, bueno, de carrera licenciado en Filología Clásica por la Universidad del País Vasco. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ángeles Cabalda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer enorme y, bueno, encantadísima de saludar a Javier Bermúdez, todo un honor y bueno, pendiente de escucharle, que estoy impaciente por escucharle, de verdad que sí, sobre este tema tan interesante. Por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Bueno, hay que tener en cuenta también a Laura y a María, que nos han hecho esta aportación en diferido. Hola, ¿qué tal, Laura y María? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar María y yo en esta tertulia sobre el valenciano. Laura Lara Martínez y María Lara Martínez, ambas dos historiadoras, filósofas, conferencistas, docentes, premios nacionales fin de carrera y también ambas dos premio universitario, literario, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con las lenguas romances catalana-valenciana. ¿Cuál sería el contexto histórico de la formación del catalán y del valenciano? Aquí os podéis extender todo lo que necesitéis y lo que creáis conveniente. ¿El valenciano es un dialecto o es una lengua? El diccionario de la RAE define el valenciano como variedad del catalán que se usa en gran parte del antiguo reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. Cada uno que interprete esas palabras, pero realmente, ¿por qué hay lenguas que se consideran propias, que se consideran titulares, y sin embargo hay otras que se consideran subsidiarias y subordinadas en esa jerarquía? El valenciano y el castellano son lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana y como tales se utilizan en la administración y están reguladas por una ley esas utilizaciones de la lengua, esos usos. ¿Qué diferencia fundamentalmente el valenciano del catalán? Pues podemos decir que el catalán ha estado más expuesto a influencia de lenguas como el francés y el italiano, mientras que el valenciano se ha influenciado más por el castellano. El valenciano se habla en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, en Alicante, en Castellón y en Valencia. No siempre igual en todas las zonas, el acento es diferente, también el uso del castellano o del valenciano difiere, porque, por ejemplo, en la región de Alicante se tiende a hablar en muchas zonas más castellano que valenciano, pero bueno, pues también depende de los usos familiares o también ahora de los usos escolares, ya que el valenciano se estudia como lengua dentro del currículum en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato. También hay muchos usos del valenciano en el entorno universitario a nivel curricular. Existe la pregunta de qué fue antes, el valenciano o el catalán. Se puede decir que existen distintas interpretaciones sobre cuándo empezó a usarse, si antes en los condados catalanes y si es consecuencia de la conquista del Reino de Valencia por parte de Jaume I o si es anterior el uso en un lugar o en otro, pero realmente en este Estado español actual donde se hablan todas las lenguas en todo el territorio español y donde en el Congreso de los Diputados también se ha establecido que no se hable solamente castellano, sino también otras lenguas, digamos que es entrar en conflictos que pueden herir a personas, susceptibilidades vinculadas al uso diferente de las lenguas, el conseguir
entrar unas lenguas y no otras, es decir, el priorizar unas frente a otras, cuando en realidad valenciano, catalán, son lenguas que derivan del latín, son lenguas romances derivadas del latín vulgar, con mezcla del ibero, del árabe, y que se hablan para intentar que la comunicación entre las personas sea la mejor posible, es decir, que las lenguas tienen que tender puentes de comunicación, de tolerancia, de interculturalidad, de cosmopolitismo, y no establecer murallas ni tampoco vallas de separación entre contingentes de población que hablen un idioma o hablen otro. María Lara y yo siempre decimos que el nacionalismo exacerbado a nivel filológico y con todos los tentáculos que hay hacia la política, la economía, la sociología, se cura en un aeropuerto en el que estás necesitado de que alguien te comprenda y aparece alguien que habla un derivado de una lengua romance, aparte de que todos sabemos inglés y podemos conocer otros idiomas, pero te aparece alguien que hable una lengua romance, sea portugués, italiano, catalán, valenciano, gallego, y bueno, realmente se te abre el mundo. No hace falta que te hable en castellano o en español de Hispanoamérica para darte cuenta de que con esa persona te estás entendiendo más que con un japonés, por ejemplo, si no conoces el idioma nipón. Es algo que todos los habitantes de la península ibérica, también los portugueses que tuvieron una historia común con España durante tantas épocas, en la antigüedad, en el medievo y en la edad moderna, entre 1580 y 1640, España y Portugal estaban unidas, pues debemos sentirnos orgullosos, y con la proyección de nuestras lenguas romances, de esa lengua que derivó del latín. A nosotros también nos conquistaron, nos colonizaron las legiones del SPQR, del Senado y Pueblo de Roma, y hablamos el latín, y no decimos que es la lengua de unos invasores, el castellano, la derivación del latín al latín vulgar y el paso a todas las lenguas romances regionales que se hablan en las distintas comunidades autónomas de España. Pues lo mismo con el uso del catalán y del valenciano. El catalán, por la fuerza del nacionalismo catalán, ha ido imponiéndose y ha ido cundiendo esa idea de que el catalán sería la lengua madre y el valenciano la lengua hija. Ahí también podríamos iniciar un debate en relación al mallorquín. Pero en realidad lo que tenemos que intentar, fomentando esos puentes, es defender que el valenciano es una lengua romance, una lengua que se habla en la Comunidad Valenciana, con prolongaciones hacia comunidades limítrofes, y que en realidad, pues si hay unos 7 millones de hablantes entre catalán y valenciano, podemos decir que de valenciano habría en 2004, según estudios, unos 2,4 millones, que es una lengua que forma parte de la familia del indoeuropeo, de las lenguas romances, y que sí que luego podríamos establecer quizás una jerarquía de dialectos dentro del valenciano. No se habla igual con el valenciano, el acento castellonense, que el valenciano central, meridional o alicantino. Pero bueno, eso también nos podría empezar a abrir otros debates, incluso rivalidades entre unos grupos y otros. Todo está regulado por la Academia Valenciana de la Lengua, y al final, seamos consecuentes y realistas, todo se escribe con el alfabeto latino. Tiene la consideración de lengua propia según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Y según este estatuto, el idioma valenciano se rige por la normativa de la Academia Valenciana de la Lengua. Ella fija la tradición literaria, la realidad lingüística, la tradición lexicográfica, que es propia de Valencia, y establece la normativización a partir de esas llamadas normas de Castellón,
mientras que en las Islas Baleares, en el Rosellón, en Alguer, en Andorra y en Cataluña, existe otra normativa, que es la del Instituto de Estudios Catalanes, y aunque en el caso de las Islas Baleares, la sección filológica de la Universidad de las Islas Baleares es el órgano consultivo del gobierno balear para adaptar la norma y establecer el marco filológico del archipiélago, en Aragón también pues vemos proyección de un Instituto Aragonés del Catalán, que pertenece a la Academia Aragonesa de la Lengua, porque todo fue corona de Aragón, Baleares, el Reino de Valencia, los condados catalanes, Aragón mismo, todo era la corona de Aragón y la proyección que tuvieron hacia el Mediterráneo. María Lara y yo, como profesoras Erasmus Plus, que estamos viajando siempre por el mundo, ahora acabamos de volver de Oporto, como profesoras Erasmus Plus de la Universidad de Porto, en Portugal, pero hemos estado 3 años en la Universidad de Licoterno, en Bulgaria, también en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, o en Georgia, como profesoras visitantes, o María también como filo en Harvard y ambas en la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales en París, pues podemos subrayar que hace 2 cursos estuvimos en Cerdeña, en la Universidad de Cagliari, y allí hubo presencia muy fuerte de la corona de Aragón, y de hecho todavía hay zonas en las que se reivindica esa unión con Cataluña y existe un independentismo sardo también en Cerdeña. El nombre de la lengua también podría generar numerosos debates. El valenciano es el nombre histórico, el nombre tradicional y también oficial que se ha utilizado en la Comunidad Valenciana para referirse a su lengua peculiar, específica, y también de manera extraoficial en la comarca de El Carche, en la región de Murcia. Y bueno, pues podemos decir que como glotónimo se utiliza para referirse a la globalidad de la lengua de todos los territorios que antes hemos ido citando y que pertenecieron a la corona de Aragón. Es algo que, según los estudios filológicos, las variedades de esta lengua pues suscitan debate dentro y fuera de la Comunidad Valenciana por esa controversia sobre su consideración como lengua o como un glotónimo, como un dialecto, pero según un estudio de 2014 de la Generalitat Valenciana, el 52,4% de los valencianos consideraba el valenciano un idioma diferente del catalán. Sin embargo, un 58,4% decían que era la misma lengua. Las lenguas son órganos vivos de comunicación. Es decir, cuando nosotros leemos obras del siglo XV, del XVIII, de cualquier otra época pasada, en la lengua que sea, lo llamamos valenciano antiguo, castellano antiguo, catalán antiguo, porque son lenguas vivas en constante construcción. Ahora es noticia que la Real Academia Española ha introducido nuevos conceptos, como por ejemplo piselar. Bueno, siempre parece que a estas fechas, últimos de año, se actualiza el diccionario y nos sorprende con algo como aquel año en el que se introdujo por croqueta un cambio de letras y decir concreta, algo que a todos nos genera risa cuando lo oímos, o por lo menos a mí, y sin embargo está ya incluido en el diccionario de la RAE. Han existido otras denominaciones para referirse al valenciano, como romance, vulgar, pla. También durante mucho tiempo, en la era moderna del siglo XVI, también llegando a la contemporánea, en el XIX, cobró fuerza la acuñación de un término lemosín para referirse al idioma valenciano, como una lengua propia que estaba desprovista de los vínculos dialectales que se le atribuían a otros territorios y vinculando con esa acepción de la Edad Media. Ahora María va a explicar los orígenes históricos de la lengua, de esta evolución del latín vulgar
que derivó en el valenciano. Durante la Edad Media, durante casi 8 siglos de lo que hoy llamamos Reconquista, aunque el término se empezó a utilizar a finales del siglo XVIII, es decir, los caballeros medievales y tampoco las tropas islámicas sabían que estaban viviendo la Reconquista. Esos son términos posteriores de la historiografía. Bueno, pues la convivencia que se da entre el latín, el romance que va surgiendo entre los cristianos, el árabe de los musulmanes, por otro lado también el hebreo de los judíos, va a crear el mapa actual de lenguas de la península ibérica y posteriormente también de las islas. Y es que después de la conquista de Valencia, una de las primeras manifestaciones de la lengua romance se encuentra en los mismos fueros y leyes del Reino de Valencia, porque Jaime I pide que se use esta lengua mediante un privilegio que otorga en Calatayud el 4 de junio de 1264. Antes vemos cómo tuvo un protagonismo esencial en el siglo XI el Cid Rodrigo Díaz de Vivar, de Burgos, pero que vivió durante temporadas en territorio levantino, en Valencia, y su mujer mantuvo después de la muerte del Cid el dominio de la ciudad de Valencia durante el comienzo del siglo XII. Posteriormente vemos cómo en el siglo XIV aparece ya el término valenciano en un documento jurídico para referirse al idioma. Eso sucede en un proceso judicial que tuvo lugar en el siglo XIV en Menorca, entre 1343 y 1346, donde se habla de que la madre del acusado en ese proceso, llamada Sibila, hablaba valencianés. En el siglo XV el valenciano se fue abriendo paso en el ámbito de la literatura y también en el campo de las traducciones. Se ha hablado de que el siglo de oro valenciano fue el XV por la prosperidad del comercio marítimo, por el embellecimiento de la ciudad, por el esplendor de la literatura y de la cultura en general, con nombres muy destacados, como Usías March, que abandonó la tradición de la poesía trovadoresca y que destacó por hablarnos de todo aquello que preocupa a cualquier ser humano: el amor, las relaciones de la persona con los demás, con Dios, el dolor y la muerte, el pecado y la virtud, en un tiempo en el que vemos cómo en la Baja Edad Media también habían hablado Dante, Petrarca, de sus amores platónicos. Lo que pasa es que la obra de March tiende a hablar de los problemas reales y personales, del mismo modo que siguen apareciendo mujeres en su obra, como en Dante y Petrarca, aunque estas no estén idealizadas ni distantes, sino que son mujeres con vicios y virtudes, a las que no se trata de presentar por encima del bien y del mal, sino con su casuística particular. La mayor parte de los eruditos que han estudiado a Usías March han clasificado sus obras en ciclos temáticos, como los cantos de muerte, los cantos de amor, el cántico espiritual, y su dominio del valenciano, junto con el verso libre que utiliza en algunas de las composiciones, pues son sus rasgos diferenciales más significativos. De hecho, es considerado como uno de los poetas más importantes en lengua valenciana, y especialmente se ensalza el canto espiritual, compuesto por 224 versos y escrito en segunda persona. También tenemos en valenciano de manera precoz al novelista Joanot Martorell en el siglo XV, que compone Tirant lo Blanc, novela caballeresca que va a anteceder en muchas décadas al Quijote de Cervantes, que es de 1605 la primera parte y de 1615 la segunda. Y hubo mujeres que compusieron en valenciano en la Baja Edad Media, cuando el humanismo y el Renacimiento empezaban a vislumbrarse, como Isabel de Villena, religiosa, nacida hacia 1430, que escribió
la Vita Christi. Se ha entendido, se entiende. Muy bonito. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós. Continuamos. Bueno, pues básicamente estamos ante una lengua. Evidentemente, como filólogo, como lingüista, no puedo defender que el valenciano y que el catalán son lenguas distintas. Estamos hablando de una lengua, luego podremos entrar en discusiones de cualquier tipo, pero lingüísticamente no se puede defender que sea una lengua distinta. Y bueno, es una lengua romance que parte de un anterior, que es el occitano romance, que se hablaba en la zona occidental del antiguo Imperio Romano, en el antiguo Imperio Romano de Occidente. Es una de las lenguas que se crean después de la división del Imperio. Bueno, hacia el siglo VIII se empiezan a generar esas lenguas romances, cuando el latín empieza a desmembrarse, y de ese occitano romance pues sale otra variante, que es el valenciano, el catalán, el mallorquín, llamémoslo como queráis, o el lemosín también, ¿no? que tuvo ese nombre en alguna ocasión. Y bueno, pues se genera esa lengua que es una más de las muchas romances que tenemos en todo el mapa europeo. Bueno, en este punto, como es historia, se coincide también en la exposición de Laura y María, ¿no? Y en cuanto a lo que es la asiduidad o la comunicación, yo más que historia plantearé lo que es ahora mismo, todo el debate que hay, que yo creo que personalmente pienso que va mucho más allá de lo que es un tema lingüístico. No sé qué te parece a ti, Javier. Completamente, es lo que comentaba hace un instante. Lingüísticamente no se puede defender que son lenguas distintas. Es verdad, y puedo comprender que en Valencia haya un sentimiento de que de alguna manera pues les están, no sé si la palabra es ensuciando o pervirtiendo quizás la lengua o la variante lingüística que tienen en su territorio, pues por todas las cuestiones políticas que han ocurrido en Cataluña. Todos conocemos lo que ha ocurrido con el independentismo, etcétera, ¿no? Y en el momento en el que se ha planteado estandarizar una lengua que tenía varias variantes, pues que haya tenido de alguna manera pues más importancia la variante de Cataluña que la variante de Valencia de esta lengua, ¿no? Hay que entender que todos los idiomas tienen variantes dialectales. Ocurre con el español, ocurre con esta lengua que es el valenciano, el catalán, llámenlo ustedes como quieran, que también tiene sus variantes, ocurre con el inglés, ocurre con cualquier idioma. Y entonces, pues aquí ya entra un debate que va más allá de lo lingüístico, ¿no? Si hay un interés en una región determinada con unos hablantes de una lengua determinada en unificarse, pues se genera un idioma estándar que unifica a esa comunidad lingüística y lo que hace es evitar la fragmentación, ¿no? Que es lo que ocurrió con el latín, lo que comentaba yo al inicio de mi exposición. Todos conocemos la historia. Bueno, el Imperio Romano se divide en dos y bueno, tenemos el Imperio de Occidente, el Imperio de Oriente, y en el momento en el que se pone la frontera entre los dos imperios, vemos que se generan dos dialectos, dos variantes del latín en un primer término, que luego van evolucionando, se separan, son ya dos idiomas distintos porque llega un momento en el que son imposibles de entender entre sí, y luego esos mismos dialectos también se fragmentan y generan nuevas lenguas romances, ¿no? Si en ese momento histórico se hubiera pretendido unificar el latín para que no se desmembrara y se hubiera generado un estándar, pues probablemente no se hubiera desmembrado, ¿no? Entonces, aquí hablamos ya de intereses que pueden ir pues por muchos motivos. Pueden ser intereses políticos, pueden ser intereses de unión o intereses de separación, ¿no? Hay un caso paradigmático, por ejemplo, que ha ocurrido hace muy poquito tiempo en los Balcanes, de que además, cuando con Mila he estado hablando en privado de este caso, ¿no? Lo que ocurrió cuando Yugoslavia pues se fragmenta en varios países, y ahora si cualquiera de nuestros seguidores se va a Croacia, le van a decir que hablan croata. Si se va a Serbia, le van a decir que hablan serbio. Si se va a Montenegro, probablemente le digan que hablan montenegrino, y si se va a Bosnia, le dirán que hablan bosnio, ¿no? Y lo que nadie les va a decir es que es la misma lengua, aunque sea escrita con alfabetos distintos, aunque sean variantes dialectales distintas, pero son variantes de una misma lengua, ¿no? Y ahí ha sido al revés. Lo que se ha pretendido ha sido dividir, se ha puesto una frontera y probablemente
de aquí a unos años, si no se genera un estándar, pues esas lenguas o esos dialectos se convertirán en un futuro en lenguas porque el interés que hay en esa zona es precisamente separar esas comunidades, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con lo lingüístico, va más allá, son ya cuestiones políticas. Es más o menos lo que queremos dejar bastante claro. La Real Academia Española indica que el valenciano proviene del catalán. Es que esto podría ser algo, no sé, bastante ofensivo en ese sentido. ¿Vosotros qué pensáis? Es falso porque no es así. Son dos variantes de una misma lengua. Es como decir que el andaluz viene, pues qué sé yo, del dialecto que se habla en Aragón, ¿no? Del dialecto del español que se habla en Aragón, o de la variante lingüística del español que se habla en Aragón. Eso es falso, son dos variantes de una misma lengua que se van generando con el paso de la historia. Es verdad que hay una reconquista, es verdad que de esto no soy un experto, pero bueno, todos conocemos lo que ocurrió en España, ¿no? Había un reino musulmán al sur y al norte estaban los reinos cristianos, ¿no? Y hay una reconquista y la gente en concreto que llega, que repuebla, por así decirlo, toda la zona de Valencia es gente que estaba situada en lo que hoy sería Cataluña, más o menos, ¿no? Es la gente que baja hacia abajo. En aquel momento se hablaba allí una lengua romance que sería lo que hoy sería el valenciano o el catalán antiguo, ¿no? Que era una variante que se extiende hacia el sur, pero cuando se extiende, quienes llevan esa lengua al sur son los mismos hablantes del norte, es decir, es una misma comunidad lingüística la que va al sur en ese momento histórico determinado y en ese momento hablan igual. Lo que ocurre es que luego con el tiempo se van generando variantes y como hay una distancia geográfica entre los del norte y los del sur, pues como es lógico, los del sur empiezan a tener unos dejes propios y los del norte otros dejes que van modificándola, esa lengua que en un primer momento estaría más unificada y genera diferentes dialectos. Las fronteras, además, entre los dialectos es muy difícil que sean, salvo que haya pues una frontera política, es muy difícil que los dialectos entre sí tengan unas diferencias muy bruscas de un pueblo a otro, para que me entiendan los seguidores. Lo normal es que poquito a poco vayan, que sea una cosa que, pues por ejemplo, si hay 4 territorios, para que nos entiendan, ¿no? Pues en el territorio 1 va a haber más similitudes con el dialecto del territorio 2, mientras que va a haber menos similitudes con el territorio 4. Digamos que es una cosa que es progresiva, ¿no? Las diferencias tienden a ser progresivas. Por lo tanto, pues es falso decir que el valenciano viene de catalán porque hay un momento histórico en el que hay unos hablantes de una lengua que van al sur y esa lengua, pues bueno, luego tiene un territorio geográfico mayor y en ese territorio se van generando las variantes, como ocurrió con el español también. Es incorrecto decir que el argentino viene del español. Es español. Lo que ocurre es que llegaron unos españoles en un momento determinado a Argentina, se asentaron allí, por unos colonos que se asentaron allí, y evidentemente está el mar por medio, y por lo tanto, pues hay unas variantes dialectales que se generan. Pero eso no implica que el argentino venga del español, eso es falso. Son españoles que, bueno, cuando viven allí, la lengua va evolucionando, la lengua está viva, todas las lenguas están vivas y por lo tanto son diferentes variantes, diferentes giros que son distintos a los de el territorio original, en este caso, que sería España, ¿no? Vale, pero lo que sí que se está observando, que esto ocurre muchísimo en todas las partes del mundo, como has comentado con Yugoslavia, Croacia, Serbia, inclusive con la zona de Rusia, bueno, con toda esa zona no, con todas las partes del mundo hay un momento donde los dialectos, las lenguas ocurren, pero yo observo que con el inglés no pasa. Sí pasa también, es muy distinto el inglés que se habla en América y el que se habla en Totalmente Reino distinto, Unido. Pero no consideran que es una lengua diferente. Vale, te había entendido mal la pregunta. No, claro que no lo consideran, porque volvemos otra vez a lo que comentaba yo hace un instante. Hay un interés en unificar esa lengua, es decir, en generar una comunidad de hablantes que tengan ese idioma como propio, mientras que en Yugoslavia el interés es el contrario, es diferenciar el interés político, no entro a valorarlo, el interés político concreto que hay en la antigua Yugoslavia es diferenciar 4 comunidades. Con el inglés ocurre lo contrario, lo que se está pretendiendo es unificar, y cuanto más mejor, a todo el mundo dentro del ámbito anglosajón, porque se ha convertido en la lengua franca del siglo XXI, y por lo tanto lo que interesa es que la gente hable inglés y que la gente diga que habla inglés, ¿no? Porque, el contexto mundial actual
pues lo que nos lleva a que es la lengua franca y por lo tanto el interés político concreto de esta lengua es distinto. Igual que decía Laura y María, por ejemplo, ¿no?, que las lenguas son para comunicar y entenderse, hay algún interés desconocido o conocido que se empeñan en utilizar las lenguas para desmembrar, para separar más que para entenderse. Sí, y es una pena, pero al final, en el caso concreto de España, ha ocurrido con el catalán, con el gallego, con el vasco incluso, ¿no? Pues bueno, se han utilizado las lenguas como una seña de identidad de unas comunidades dentro de un mismo estado y se ha utilizado para generar, pues bueno, una separación, ¿no?, entre ciudadanos que han compartido juntos pues muchísimos siglos de historia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la política utiliza herramientas para dividirnos, ¿no? Es el interés que hay en muchas ocasiones por parte de ciertas élites. Los datos que son verídicos, que es historia, y hace falta información, pero real, no información manipulada, dependiendo del momento que interese que llegue una información u otra. Depende de quién escribe o quién difunde esa información, puede ser totalmente errónea, y quien la escucha y está creciendo con esa información está equivocado desde los inicios. De hecho, hasta tal punto es así que si una persona que está interesada en este tema googlea diferencias entre el catalán y el valenciano, son dos lenguas distintas, lo primero que encuentra son artículos cuyos argumentos son argumentos puramente políticos y no tienen nada que ver con lo lingüístico, ¿no? Y es una pena, En última instancia lo que se consigue también es dividir a una comunidad de hablantes de una misma lengua, generar desconfianza entre unos y otros, que bueno, insisto, yo comprendo lo que ocurre en Valencia y la reacción que tienen muchas veces cuando ven cómo desde Cataluña les intentan imponer su variante lingüística como que es la original, ¿no? No solamente es Valencia, es que en el resto de España también lo ven como nosotros lo estamos comentando, ¿vale? Lo que es triste, siguiendo tu hilo y tu forma de expresarte, lo que es también lamentable y triste, la Real Academia Española digan esas barbaridades. Con la Real Academia de la Lengua Española hay que tener en cuenta también la función que cumple, ¿no? Primero que tiene una influencia política muy, muy fuerte. Si cualquiera que nos está escuchando entra en la página web de la RAE va a ver el anagrama creo que es ahora del Ministerio de Cultura. Abajo del todo de la página web aparece ahí bien grande. Por lo tanto, al tener dinero público ya es una institución que está politizada. Punto número 1. Punto número 2. El objetivo final que tiene la RAE es explicar el uso generalizado de una palabra, en este caso concreto de la lengua española. Y lo que ocurre es que tira muchas veces a lo general. No son personas quienes hacen el diccionario de la RAE que sean expertos en todo. Son lingüistas y muchas veces pues cometen errores porque no conocen mucho de aquello de lo que escriben, ¿no? Porque al final un idioma engloba todo, ¿no? Y muchas veces tiran a lo genérico y no es tan preciso como podría ser en este caso concreto, como debiera ser, ¿no? En este caso concreto con el valenciano y el catalán. Probablemente sea un error. No quiero pensar en este caso concreto que haya una intencionalidad política, pero bueno, tampoco hay que tomárselo como el Santa Santorum, no deja de ser pues bueno, una academia de una lengua de gente que sabe de español, pero que no sabe de otras tantas materias, ¿no? Claro, lo que pasa que no deja de ser triste y lamentable que propiamente dicho haya lingüistas que hoy por hoy, no hace muchos días, comentan que el valenciano no es una lengua. El valenciano en concreto es una variante de otra lengua, de la misma manera que el catalán es una variante de esa misma lengua. Quiero decir que el problema que hay aquí es el nombre, el nombre que se le da a esa lengua por cuestiones políticas. Es decir, la política ha manchado este idioma concreto y no se ponen de acuerdo sus hablantes con el nombre que hay que darle ni tampoco de la manera en la que habría que estandarizar esa lengua, ¿no? Que esto lo hemos comentado tú y yo en privado, que el problema es el nombre.
Ahí hay una constante y es politizar. Está esa constante ahí que es la que hace. Perdona, Javier, que ibas a comentar algo. No, yo estaba escuchando a lo que decía Ángeles, no iba a comentar ahora nada. Y además que es eso que yo insisto, que Javier puede aportar mucha información infinitamente más interesante que la que yo pueda aportar, porque la que yo pueda aportar es una idea o un pensamiento particular, ¿no? Y me interesa muchísimo toda la información que está dando Javier, porque tiene que llegar a más gente, porque muchas veces se encuentran en manifestaciones diciendo, y además el otro día se vio claramente una señora que dijo, ¿contra quién estamos? ¿O qué venimos a defender? ¿O por qué estamos aquí en la manifestación hoy? ¿No? Y estaban con unas banderas ahí delante. Y esto pues lo extrapolo al tema que nos ocupa ahora, ¿no? Que se molestan o discuten sobre el idioma sin saber exactamente de dónde viene el problema o si la información que tienen es la correcta o no. Además, a veces es más grave incluso porque las palabras dialecto y lengua son palabras que están muy manchadas, ¿no? Y que tienen muchos significados que van más allá de lo propiamente técnico, ¿no? Que es a lo que yo me estoy refiriendo en este debate, ¿no? Lengua, cuando yo hablo de lengua me refiero a un código general, ¿no? De un idioma, o un idioma si quieren ustedes, y las variantes serían los dialectos, ¿no? Y fijaos, hay un ejemplo además también cercano que ocurre con la lengua vasca, que es también una cuestión que ocurrió hace relativamente poco tiempo cuando se generó el estándar, lo que aquí llamamos en el País Vasco el euskera batua. Cuando se genera ese estándar, lo que se hace es coger el dialecto más antiguo o el más conservador, ¿no? El que de alguna manera conservaba más características del euskera antiguo, el que fuera más arcaico, para que me entendáis. Y bueno, luego se añaden una serie de palabras, una serie bueno, hay unas pequeñas modificaciones y se genera así un estándar, ¿no? Pues este estándar era muy distinto al dialecto que se habla en la provincia de Vizcaya. Y los vizcaínos se enfadaron bastante cuando se publicó esta estandarización de la lengua vasca, precisamente porque consideraban que el dialecto que hablaban ellos, que era más distinto que el resto, pues quedaba de alguna manera fuera de esa unificación, ¿no? Aunque hubieran cogido alguna palabra de ese dialecto y tal. Por tanto, bueno, vemos que es un fenómeno que se repite en muchos idiomas y en muchos procesos de unificación, ¿no? Pero bueno, al final, cualquier lengua que quiera mantenerse y que no se quiera desmembrar necesita de un estándar, de una unificación. ¿Consideras que se está haciendo bien de alguna forma? Porque tanto el valenciano como el catalán, mallorquín y vicenco es justamente la lengua más hablada dentro de los dialectos que forman España. Estamos hablando de casi 7 millones de hablantes de esta lengua, no vamos a poner nombre, en comparación con otras lenguas que también están vivas en España. Es obvio que no se está haciendo bien el proceso de estandarización en tanto en cuanto todavía hay controversia sobre el nombre de la lengua, ¿no? Y el problema, volvemos otra vez a lo mismo, es político. Comentábamos también, Mila, micrófono cerrado, que son tanto valencianos y catalanes, aunque compartan la lengua, son comunidades muy distintas, tienen idiosincrasias distintas. Hablo ya no a nivel lingüístico, a nivel social incluso. Ideologías completamente diferentes. No hay más que ver pues los resultados electorales que hay tanto en Cataluña como en Valencia, ¿no? Y al final esto dificulta mucho la unificación, en este caso concreto porque la política se mete y mucho. Y bueno, pues es muy difícil, así como en el País Vasco fue más sencillo porque independientemente de que los navarros no se sientan, o muchos de ellos no quieran pertenecer al País Vasco, y haya vascos que quieran unificarse con Navarra, en fin, ya sabéis la controversia que tenemos aquí por el norte, ¿no? Independientemente de eso, nadie duda de que la lengua vasca es una y que es la lengua que se habla pues en algunos territorios de Navarra, en algunos territorios del sur de Francia y en la comunidad autónoma vasca. Entonces, al no haber una discusión sobre la propia lengua, fue muy sencillo realizar la unificación porque además estaba ocurriendo en este caso concreto que los dialectos empezaban a ser muy diferentes y empezaban a tener ya problemas de comprensión incluso los propios hablantes, ¿no? Y era un problema que querían solucionar los hablantes de esa lengua y por lo tanto fue sencillo. Claro, en el caso concreto de
del catalán, del valenciano, pues es más complicado, ¿no? Porque son dos comunidades, o bueno, más comunidades, porque también está el dialecto de Baleares, ¿no? Que lo estamos dejando un poco en este debate, es complicado porque cada uno quiere barrer a casa y quiere barrer a casa hasta el punto de que no quiere que la variante de la lengua que se habla en su territorio tenga nada que ver con la del norte, pues por motivos políticos, ¿no? No sé si quizás odio no sea la palabra, ¿no? Pero sí que hay, pues bueno, por lo menos esa desconfianza, ¿no? Al menos por parte de la población. ¿Piensas que esto tendrá algún tipo de solución? Con el panorama político actual lo veo muy complicado y prácticamente imposible. Pero bueno, al final hay una cosa que siempre solemos decir en la plataforma Demos de la que formo parte, y es que la realidad al final se acaba abriendo paso, ¿no? Si alguien intenta ir en contra de la ley de la gravedad, que se tira por un balcón, se va a pegar un buen porrazo, ¿no? Pues al final ocurrirá que o se acepta la realidad que estamos trayendo a la mesa, que es la misma lengua, o lo que ocurrirá es que los dialectos seguirán su curso y llegará un momento en el que serán imposibles de entender entre sí, entonces sí que se hablará de una división en concreto, ¿no? Lo cual creo que es un error por parte de esta comunidad de hablantes, porque no deja de ser una lengua que, aunque tenga 7 millones de hablantes, es una lengua minoritaria en tanto en cuanto está compitiendo con el español, y es una batalla perdida, porque el español, pues evidentemente es una lengua que desde un punto de vista puramente pragmático, pues tiene más posibilidades, ¿no? De comunicarse incluso fuera de España. Y si se quiere conservar esta lengua, pues hay que unificarla, en primer lugar, hacer un estándar, y luego probablemente pues impulsar la cultura, porque es una lengua minoritaria que tiene otros usos y que ha de ser usada, o bueno, o que se usa para otras cosas, ¿no? Quizás para un ambiente más familiar, o incluso pues bueno, para otros ámbitos, ¿no? No es como el español, que sí que se puede utilizar como lengua franca incluso entre varios países, ¿no? Porque esto no se entiende suficientemente bien, porque, bueno, lo hemos comentado que sí que hay notables diferencias entre ambas comunidades. Y es que, por ejemplo, es más estricto, por ejemplo, en Cataluña, tú puedes decirlo, Ángeles, que la obligación de estudiar, vale, sí, estamos hablando de que somos bilingües, pero hasta cierto punto, o sea, es mucho más exagerado el formato en el sistema académico y de enseñanza en Cataluña. Sí, en Valencia también ocurre en organismos oficiales, pero no con esa exageración. Lo que sí que es cierto, y cuando yo terminé la carrera y hice, bueno, el máster que había que hacer para ser profesor, en lo que antes era el CAT, creo que se llamaba, luego le pusieron un nombre muy raro y muy largo. Digamos que es un máster que necesitas una vez que has terminado la carrera de filología para ser profesor, ¿no? Nos insistía mucho en un sistema de enseñanza por competencias, que de alguna manera, pues bueno, se cargaba el sistema clásico de memorizar, de lectura, en fin, era un sistema en el que de alguna manera lo que se fomentaba eran las capacidades del alumno, ¿no? Y bueno, hacer proyectos en lugar de ir a un examen con una lección aprendida, ¿no? Y aunque este sistema pues pueda tener algunas partes positivas, lo cierto es que ya con el paso del tiempo, han pasado ya 15 años desde que se empezó a enseñar por competencias, por lo que hemos visto esta misma mañana, creo que era en el diario La Razón, en un artículo al hilo de esto que estabais comentando, los propios políticos catalanes estaban reconociendo que este sistema de enseñanza por competencias, pues bueno, que tenía lagunas importantes y que en última instancia, pues sí, que podía generar alguna parte positiva, pero que se cargaba pues comprensión lectora. Yo, por ejemplo, cuando se publicó la última ley de educación y cuando se hizo toda la propaganda por parte del gobierno sobre esta última ley de educación, y lo que primaba era decir que las multiplicaciones había que decir uno por uno, o una por una, en lugar, o sea, esa era la discusión, matemáticas con perspectiva de género, no sé qué barbaridad se inventaron, pues bueno, y a partir de ahí, bueno, sí se cargaron la regla de tres, que me parece básico y que es una de las cosas que más utilizo yo en mi día a día, ¿no? Pero bueno, al final, si se está utilizando, y yo creo, y por lo que veo además también en las nuevas generaciones que llegan, si se está utilizando la educación para adoctrinar más que para instruir, pues bueno. Está perjudicando
Yo no digo que sean perfectos, por supuesto que no los informes PISA, pero en la capacidad lectora y de comprensión está perjudicando bastante. Pero yo creo que es una cosa que también tiene que ver más con esta generación que nos está llegando ahora, ¿no? Hace unos meses hablaba con José Papi también de la plataforma Demos, que además ha estado con vosotros en alguna ocasión, y él nos ha comentado, y creo que de hecho también en algún programa en directo nos ha comentado que amigos empresarios de él, pues que le contaban que no querían contratar a nadie que tuviera menos de 35 o 40 años, porque consideraban que las nuevas generaciones que llegaban estaban pues bueno, muy poco capacitadas para realizar cualquier trabajo por muchos motivos, ¿no? Y preferían a alguien de la vieja escuela, nunca mejor dicho, para trabajar en ciertos puestos, ¿no? Aunque de gente de 20 años, pues no querían saber nada solamente por la edad y por el bagaje que traen de esa educación, ¿no? Yo mismo vi en mi propia carrera, cuando yo estaba terminando ya mis estudios, pues la gente que venía nueva, cuando ya entró Bolonia, cambió completamente el paradigma, pues auténticas barbaridades que se hicieron en la Universidad del País Vasco, pues en el caso concreto con la filología clásica, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, pero como estábamos hablando de enseñanza, inmiscuir de esa forma, imbricar de esa forma tan exagerada la lengua en el sistema de educación, eso está perjudicando, o sea, en el resultado final. Pero bueno, estoy hablando de una noticia de último momento. Yo creo que ahí hay mucho que analizar, quiero decir, no sé, es una cuestión interesante también a tener en cuenta, ¿no? Al final, cuando un periodista intenta una noticia de estas características, siempre intenta buscar las causas en aquello que ha venido diciendo, es decir, si hay pues bueno, un periódico interesado, no estoy valorando, simplemente estoy haciendo una descripción. Si hay un periódico interesado en que vuelva otra vez la enseñanza en español a Cataluña, pues evidentemente cuando vea estos datos va a aprovechar la noticia y va a arrimar el ascua a su sardina. Pero en este caso concreto, evidentemente el que sea el catalán la lengua vehicular puede generar problemas, pero la cuestión de la comprensión lectora, por ejemplo, es un problema que está en Cataluña y en otras tantas comunidades autónomas. No saben leer los chavales que vienen ahora, y la enseñanza bilingüe. Yo, por ejemplo, yo estudié en euskera salvo hasta la universidad, hasta que llegué a la universidad. Todos mis estudios los realicé en euskera y yo llegué a la universidad y no tuve ningún problema en comprensión lectora porque el español es mi lengua materna de la misma manera que lo es el vasco, ¿no? Entonces, si te enseñan a comprender un texto y tú dominas dos idiomas, en principio, no somos tienes todos bilingües, está claro. No deberías, si eres bilingüe, no deberías tener problemas. Si el problema es que no te enseñan a leer bien, vas a tener problemas de comprensión lectora en todos los idiomas que hables. Por lo tanto, sí, en el caso concreto de Cataluña no es un tema que conozca al 100%, pero evidentemente el catalán puede ser una causa, pero no la única, porque la comprensión lectora está siendo un problema también en el resto de España, en aquellas comunidades donde no hay dos lenguas. Y luego tengo mi ejemplo particular, que yo he estudiado en Vascuence hasta llegar a la universidad y nunca he tenido problemas de comprensión lectora en español. España ha bajado mucho a nivel de competencias, con esa exigencia de último momento que está ocurriendo tan grande, porque siempre hemos aprendido bilingüamente, tanto en Cataluña como en Valencia. Sí, no, pero quiero decir que habría que ver también si lo que ha ocurrido en Cataluña ha sido con el español o si ha sido con la comprensión lectora en general, es decir, si se ha utilizado la lengua vehicular, que en ese caso. Antes de llegar a ese tipo de conclusiones, hay que analizarlo bien, porque ya te digo que es un fenómeno que ocurre en todos los idiomas y que si una persona verdaderamente es bilingüe, no debería tener problemas. Otra cosa es que no se esté enseñando el castellano como Dios manda y entonces sí que tengan un problema, pero porque no conocen la lengua. La coletilla, ¿no? De, por ejemplo, de que la culpa es por el idioma. Y no es que hay otro problema de fondo. Por ejemplo, hay una palabra que es adoctrinamiento, que parece que como si fuese algo pues como muy malo y que se niega antes de expresarlo. Claro. Yo creo que se está pecando en eso, precisamente, porque hace años, yo soy de Barcelona y he estudiado catalán y he estudiado español perfectamente, o sea, y no hemos tenido ningún problema en absoluto. Sin embargo, posteriormente, cuando ya han empezado otras generaciones,
si no es adoctrinamiento, pues lo parece mucho. ¿Te parece a eso? ¿No? O sea, no lo vamos a decir para no molestar a nadie. No, pero sí, la educación se utiliza para adoctrinar y de hecho en Cataluña es... Cualquier cosa en positivo es bueno. Pero, perdóname, Javier. No, porque yo cuando... cualquier cosa, aunque sea adoctrinar en positivo, pues es bueno, pero en negativo cualquier cosa es mala, ¿no? Bueno, para manipular las mentes. Yo el adoctrinamiento ya es una palabra que me genera bastante alergia, porque creo que la escuela no debe de ser un lugar donde se vaya a adoctrinar, sino... Sí, por supuesto que ocurre, y de hecho se usa para ello, no para instruir, que es para lo que debiera de ser la educación, ¿no? Lamentablemente en España se adoctrina en los colegios, y ya no solamente con la cuestión del idioma y del nacionalismo, que también, tanto... quizás menos en el País Vasco, pero en Cataluña es salvaje, en el País Vasco también evidentemente, pero no a los niveles que ocurre. El adoctrinamiento es general en otros muchos aspectos. Alguien coge ahora un libro de texto... Pero es que en Cataluña no se habla en español en las escuelas, o sí se habla en español. Yo estoy hablando actualmente. Depende depende de qué poblaciones, sectores, entonces, depende mucho de la población. Es más, si es un pueblecito de pocos habitantes, más hacia interior, es más fácil de que todo el mundo quiera estar dentro de lo que es el grupo social, de no verse excluido. Ahí es mucho más fácil de obligar. Es que es un tema que es como muy sensible. Que te obligaban absolutamente de principio a fin todo, estudiarlo todo en catalán, creía. No, en Barcelona hablan perfectamente en castellano en la escuela y no les pasa nada. Sí, claro. Ni todo es no es todo tanto como parece. De Valencia dicen lo mismo y ya te digo yo que en los colegios no te obligan a dar clases en valenciano. Es que lo digo porque también lo están diciendo. Aquí en el País Vasco pueden elegir los padres hay 3 modelos, uno que es en castellano, otro que es bilingüe y otro que es solamente en euskera, ¿no? Y luego sí que es verdad que el que más éxito suele tener es el que es solamente en euskera, porque sí que es cierto que es con el que mejor aprendes el euskera, ¿no? En la calle se habla mucho más español, quitando en pueblos pequeñitos, ¿no? Que en las provincias, que sí que es más... bueno, pues el euskera sí que se habla mucho más. En las ciudades, en el País Vasco se habla mucho más español, y generalmente cualquier vasco no va a tener ningún problema para hablar español, aunque esté utilizando como lengua vehicular el vasco en su colegio, ¿no? Ese es un fenómeno que ocurre, y por eso el modelo D, que es el modelo que es totalmente en euskera, es el que tiene mayor éxito en el País Vasco, porque sí que se queda más nivel. Lo que ocurre aquí muchas veces es lo contrario, en zonas donde vino en su día pues mucha inmigración del sur, pues como es el caso del barrio donde yo vivo, Alza, que es un barrio de San Sebastián de 20.000 habitantes, que bueno, pues tiene una población de origen inmigrante sobre todo de Cáceres, de Badajoz. Son familias que no conocían el vasco, y bueno, pues según ha habido nuevas generaciones, han ido aprendiendo el idioma. Yo lo aprendí también. Yo tengo parte de familia también que era de origen vasco, y bueno, pues yo sí que lo tengo como lengua materna junto al español, pero hay gente que no, que lo ha aprendido en el colegio, y para esas personas la única manera de aprenderlo bien era estar en un aula donde la lengua vehicular fuera el euskera, porque si se metían en un colegio, bueno, en un aula bilingüe, no lo aprendían bien. Sí que eran capaces de tener comprensión de la lengua, pero no de hablarla correctamente. Y ese es un fenómeno que además se ha visto, y que cualquiera que venga al País Vasco lo ha visto, ¿no? Que aquellos que estaban en un modelo propiamente de euskera, pues hablaban bastante bien la lengua, ¿no? O muy bien la lengua. Y por eso ha tenido más éxito que el que es solamente en español, que ha quedado como algo residual, o algo para gente que viene de otras zonas de España, pues donde evidentemente no se habla el vasco, y bueno, pues esa gente también tiene derecho a seguir estudiando en su lengua materna, faltaría más. Vale, ¿y por qué motivo puede ser que se mantenga tan vivo en catalán, el valenciano, las lenguas de las Islas Baleares? ¿Por qué motivo se mantiene tan vivo? Es que se mantiene vivo en la calle. En el caso concreto, yo no conozco el sistema educativo de Cataluña, ni de Baleares, ni de Valencia. Es muy parecido, ¿eh?
Yo te he hablado del País Vasco porque es el que padecí y el que conozco, ¿no? Pero lo que ocurre con el catalán y con todas las lenguas romances, ¿no? Como puede ser también con el gallego, es que son lenguas muy similares al español y por lo tanto son lenguas que para la gente que viene inmigrante es muy sencillo de aprender porque son lenguas hermanas del español, son muy parecidas y las aprende mucho más rápido, por ejemplo, que el euskera, que no es una lengua latina, ¿no? Tienen muchas más dificultades para aprenderlo. Y luego, al ser un idioma que se ha utilizado siempre en el ámbito familiar o en el ámbito de cuadrillas, en el ámbito de pues más entre amigos, ¿no? Son lenguas a las que se les tiene mucho cariño. Yo, por ejemplo, aquí en el País Vasco, a la nuestra, al vasco le tengo mucho cariño porque es la lengua con la que has hablado pues con tus familiares más cercanos, la que has utilizado en el parque con tus amigos, aunque también el español lo hayas hablado, ¿no? En otros ámbitos, pero sí que tienes ese cariño porque además es una lengua pues que la has utilizado para momentos que han marcado tu vida, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, en fin. Y salvo que venga algún político a tocarte las narices, pues generalmente es un patrimonio, ¿no? Que tienes tú en tu tierra y yo creo que debe de ser tratado como tal, como que tiene una catedral maravillosa como en Burgos, ¿no? Que es algo de lo que se enorgullece, pues en el caso concreto yo hablo de la nuestra, ¿no? De la vasca, que es una lengua además que ha sobrevivido, que tiene un origen muy muy antiguo y que ha sobrevivido muchísimos años y bueno, pues es un patrimonio que tenemos aquí en el País Vasco y lamentablemente es un patrimonio que algunas ideologías lo están utilizando pues para dividirnos, ¿no? Pero bueno. Porque Cataluña y Valencia siempre se han llevado estupendamente bien. O sea, quiero decir, y se siguen llevando bien. Ojo, cuidado con esto. El único problema es el nombre, porque estamos hablando de la misma lengua. Completamente, pero bueno, volvemos a lo que comentábamos desde el principio, ¿no? Que los políticos, como siempre, llegan a ensuciar, ¿no? Todo lo que la sociedad civil o que la nación, pues bueno, generalmente intenta construir, ¿no? Normalmente, entre las personas normales, las personas de a pie, cuando tienes una relación con una persona, sea cual sea, de amistad, de comercial incluso, no suele haber problemas generalmente. Todo el mundo más o menos tiene los mismos intereses si estamos en una misma clase social, ¿no? Bueno, en un mismo estrato, ¿no? Al final, el que tiene una tienda, el que tiene una mercería y está vendiendo, pues, lanas o está vendiendo hilos, lo que quiere es que su cliente se vaya satisfecho, que él gane un dinero y tener la nevera llena y poco más. Y luego, pues bueno, tener un ratito libre para ir a tomar unos vinos con la gente de su entorno y hablar de las cosas que les interesen, ¿no? Y todo lo demás... Cuando entras en ese sitio a tomar unos vinos y escuchas a alguien que esté hablando, por ejemplo, euskera, es como si, ¿verdad? Es la hermandad aquella, ¿no? Es como... habla el mismo idioma que yo. O el catalán, ¿no? Que el idioma al fin y al cabo es para unir. Claro, y luego ahí en el momento en el que estamos en una cuadrilla hablando en vasco y nos viene una persona que no lo habla, pues pasamos a castellano y todos son amigos y no es algo por lo que tengamos que ofendernos ni mucho menos, ¿no? Que eso es una cosa que lamentablemente aquí en el País Vasco yo sí que he vivido, pues, ¿y por qué este no habla vasco? Pues tenemos que pasar todos al español. Pues, chico, ¿qué quieres? No le vas a obligar a una pobre persona, pues igual de 70, 80 años a que se ponga a aprender ahora vasco, pues cambias el idioma para entendernos y ya está. Si al final lo que queremos es pasar un buen rato tomando unos vinos y ya está. Es bastante más sencillo de lo que los políticos nos lo plantean. A esto me iba a referir ahora mismo, porque en las familias ocurre que las familias, en los matrimonios, hay el marido o la mujer son de distintas regiones. Uno puede ser catalán, el otro puede ser andaluz y tienen hijos. Entre el matrimonio, ellos dos se hablan en castellano y cuando hablan con los hijos, pues hablan o en euskera o en catalán. Ambos, siendo ambos uno de Cataluña y el otro de Andalucía o de cualquier otra región de España, me da igual. Se cambia de forma automática. Cuando te diriges a uno o a otro, cambias de idioma. Aunque estés hablando entre el matrimonio, que estén hablando en castellano o español, los dos, da igual. No sé si me explico, no sé. Yo he visto mucha gente, bueno, muchos inmigrantes que viven en Cataluña están afincados ahí y no han aprendido catalán para nada. Y luego hay que tener una cuestión clara y es la libertad individual de cada uno. Es decir, nadie te puede obligar a ti
más allá que la propia situación pragmática que tengas a tu alrededor. Es decir, si yo voy a Inglaterra, pues evidentemente nadie me obliga a hablar inglés, pero nadie me va a entender, ¿me explico? Al final hay una realidad concreta que sí que te puede obligar a aprender una lengua, pero en el caso concreto de estas lenguas minoritarias, que evidentemente pueden tener pues un interés lingüístico pues muy grande, una historia muy interesante, pueden ser muy bonitas y pueden tener pues esos momentos pues bueno, que nos llevan a la infancia, a ese cariño familiar, esa parte bonita, pero no hay que perder la cabeza. Hay que hablar bien español porque el español es una lengua que nos permite comunicarnos con prácticamente toda Sudamérica, con México. Es un idioma que lo conoce muchísima gente, incluso en Estados Unidos. Hay más hablantes de español en Estados Unidos que en España. Creo que son 50 y tantos millones ya de hispanoparlantes en Estados Unidos. Estamos hablando de una lengua muy, muy importante y lo que no podemos pretender es que la lengua chica, para que me entendáis, sea la que se priorice frente al español. Claro que hay que conocer la lengua chica y claro que hay que mantenerla en tanto en cuanto es patrimonio, pero no se nos puede ir la cabeza y tenemos que tener claro que el español es la lengua, además, con la que nos comunicamos en toda España y es una gozada bajar al sur, a Andalucía, irte a tomar unos vinitos por Sevilla o por Granada o por cualquier ciudad maravillosa de las que encontramos en Andalucía y poder comunicarte con tus compatriotas sin ningún problema y comentarles de dónde vienes y que ellos te cuenten que estuvieron pues en San Sebastián y que les gustó muchísimo la playa de la Concha y luego pues cuando vuelves a San Sebastián hablas de lo bonita que es la Alhambra y de lo bien que estuviste y de lo bien que te trataron. Y generas una hermandad que es lo bonito al final, ¿no? Y eso sin el español no se puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y aparte que es muy interesante lo que estás comentando ahora mismo. Claro, es que no se puede obligar a un inmigrante que viene a España que hable en valenciano o que hable en catalán o que hable en gallego. Viene a España y lo que quiere es hablar en español. Yo los inmigrantes que conozco que están afincados en Cataluña, nadie les ha obligado a hablar en catalán. Y podrían hacerlo si quisieran, si tienen tiempo y ganas, pues oye, adelante. Sí, pero ellos están ahí nadie te nadie te tiene por qué obligar y menos en una comunidad donde el español, recordemos, también es lengua oficial, que parece que a veces a algunos se les olvida, ¿no? Vale, entonces algo está fallando. No sé si son las noticias o la propaganda. Son inmigrantes, llevan muchísimos años viviendo en Cataluña y nadie les ha obligado. Otra cosa es que trabajan en un organismo oficial, que ahí se requiere, me imagino que en el resto de comunidades, que hablen la lengua de esa región o de esa comunidad con preferencia. Pero no sé si estás de acuerdo con esto, Ángeles. No, bueno, después hay algunos que hablan incluso el catalán mejor que cualquier catalán pero no les obligan. Pero ya por motu propio, que tienen interés y van a estudiar el catalán y les gusta, igual que nosotros si estuviéramos en Canadá. Pues bueno, sí. Estás en una región que se habla el francés de una manera o de otra, con un dialecto distinto, y dices, bueno, pues lo voy a estudiar. ¿Por qué? Porque me siento a gusto y quiero aprender y quiero integrarme dentro de la sociedad donde estoy acogido, ¿no? Acogido o que yo he decidido estar viviendo ahí, pero no obligado, tal como decía Javier. Cualquier cosa obligada no funciona. No, ellos lo hacen por placer, por aprender y además estar integrados, pero de verdad, dentro de lo que es Cataluña. Sí, pero están integrados hablando catalán y sin hablar catalán. Sí, claro que sí. Vale, pues estas no son las noticias que... No, claro que no. Pero con eso nos vemos en muchas noticias de muchos lugares, de muchas regiones y de países. O sea, una cosa es las noticias que nos llegan porque se está como fomentando el otro día me lo decían precisamente que yo dije, sí, pues yo esto no lo he notado. Catalanofobia. Digo, no es verdad, no puede ser. Y me dicen, pues sí. Que les dicen incluso, pues fuera, ¿no? Oye, pues tú para enterarte de lo que está pasando en Cataluña tienes que ir porque no estamos ahí peleándonos continuamente. Es que las noticias, lo que es la información, la manipulación de las masas, ya lo sabemos todos lo que es, ¿no?
No, y luego hay que tener en cuenta que ni Cataluña, ni el País Vasco, ni estas comunidades en las que hay dos lenguas son homogéneas. Hay zonas donde hay, digamos, más hablantes de la lengua. En el caso concreto del País Vasco, por ejemplo, no es lo mismo irte a San Sebastián o irte a un pueblo pequeño donde quizás sí que haya un nacionalismo más burro y donde sea más complicado, ¿no?, convivir. Pero bueno, muchas veces vemos... Ya no es la generalidad, ¿no? No, para nada. Muchas veces en algunos medios de comunicación sí que se ha visto, pues bueno, te vas a un Hernani, ¿no?, que ha gobernado toda la vida a la izquierda abertzale y parece que todo el País Vasco es Hernani, ¿no? Te vas a un San Sebastián y no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que se ve en un pueblo de esas características, ¿no? Esto sí que es opinión, no es un criterio, todo esto último de lo que hemos estado hablando, pero bueno, es la experiencia que yo he tenido en el País Vasco, que entiendo que es similar también, en tanto en cuanto tenemos el mismo problema del independentismo aquí, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué lectura podemos sacar de todo esto? Porque es evidente que el español es una marca, no solamente tú no te puedes ir a Japón diciendo hablo catalán o hablo valenciano. Lo que está claro que lo que es interesante es el español, pero lo que también está claro que hay que mantener este patrimonio lingüístico que tenemos todos. ¿Y qué piensas que se está haciendo mal en todo esto? Porque no deja de ser una lengua viva, se sigue manteniendo, más allá de todo lo que se puede decir políticamente. Vale, es una minoría, casi 7 millones de personas, pero comparativamente es justamente uno de los dialectos o lenguas que más se hablan en España. Sí, después del español es la que más se habla, de hecho. El gallego no sé cuántos hablantes tiene. Sí, el vasco creo que es 500.000 de hablantes aproximadamente. Sí. Parte de ellos están fuera de España, además, en el País Vasco francés, o sea que... Que conste que ninguno de los que estamos aquí estamos en contra de que se hable valenciano, en catalán, para nada. O sea, yo el vasco lo utilizo muy a menudo, además, en mi ámbito familiar, en mi ámbito cada uno de nosotros amistades y socializo mucho, efectivamente. Y es una lengua, además, que me apasiona y sobre la que he estudiado muchísimo. De hecho, tengo un gran interés también por la que fue la lengua de vuestra tierra, que es el ibero, que tiene también cierto, no parentesco, pero sí que tiene unas similitudes que podrían llevar, hay teorías incluso que hablan de parentesco genético entre ambas lenguas, y es un tema que me apasiona precisamente porque le tengo un amor incondicional a una de mis dos lenguas maternas, que es el vasco, ¿no? Y eso me ha llevado a interesarme incluso por la lingüística de la lengua ibera. He estado leyendo además castellano, tal y como lo conocemos, tiene un principio muy importante del País Vasco. Sí, la pronunciación, hay autores que defienden que el español es el latín que hablaban los vascos de aquella época, ¿no? De hecho, las 5 vocales que tiene el español son las mismas que encontramos en el vasco, ¿no? Mientras que en catalán hay, pues bueno, otra serie de vocales abiertas, cerradas, ¿no? En el español no, hay 5. A, I, O, U, que son las mismas que tiene el vasco. Prácticamente similar, la pronunciación es prácticamente similar en ambas lenguas. Sí, o sea, tiene bastante importancia. Prácticamente similar, no, prácticamente igual, perdón, es muy similar, prácticamente igual. Bueno, pues, ¿cuáles son las lecciones que podemos extraer no solamente de la historia del valenciano, catalán, tal, que podemos aportar que pueda servir de ayuda más allá de lo político? Cambiar el nombre, por ejemplo, es una sugerencia. Que no se llame ni catalán, ni valenciano, ni vicenco, ni mallorquín. ¿Qué podemos sugerir para romper un poco este nudo? ¿Qué podemos sugerir para solucionar este tema? Lo primero, olvidarse de los políticos. Esa sería la primera, ¿no? Y a partir de ahí, mirar lo que realmente, cuáles son los intereses de cada uno. Es decir, en el momento en el que una persona mira más allá de la ideología en la que dice estar o cree estar, cuando ya miras más allá de la ideología y empiezas a mirar lo básico, los intereses individuales de cada uno, te olvidas de todas las tonterías y ves que la vida es muy sencilla, y a partir de ahí las cosas se solucionan solas. Es decir, si la gente elimina esos odios, ¿no?, que las ideologías nos dan, ¿no?, contra el que tenemos enfrente,
Yo vengo de una ideología de izquierdas, bueno, hace mucho tiempo que me olvidé de ellas, de todas estas ideologías, y al final lo que conseguí es estar muy cercano a nivel personal, aunque ideológicamente pues tengamos diferencias tremendas, con gente con la que jamás pensé que podría tener una tarde de vinos, ¿no? Y yo creo que el problema en el fondo es ese. Te están diciendo desde arriba que tienes que odiar al de enfrente porque es una ideología distinta a ti, ¿no? Y he conseguido tener amigos y muy buenos amigos además, que en lo político, incluso en su forma de vida son completamente distintos a mí, y lo he hecho en el momento en el que me he olvidado de esos odios que la ideología de alguna manera te mete, ¿no? Pues con este tema yo creo que en el momento en el que tanto valencianos y catalanes se olviden de la política y de ese odio que los políticos les meten en el cuerpo, en ese momento pues empezarán a hablar tranquilamente, y el nombre, pues bueno, es una cosa que tenéis que decir vosotros, que formáis parte de esa comunidad lingüística, ¿no? Y si será algo que vosotros mismos, en el momento en el que eliminéis todos estos odios, si los elimináis, que espero que así sea, pues lo consensuaréis y lo haréis. Han convivido siempre estupendamente bien el valenciano y el catalán. Yo creo que el problema es el nombre. Creo que podría ser una importante sugerencia que se cambiase, no sé, lengua mediterránea, porque realmente somos mediterráneos, o lengua como tú quieras, pero que no sea. Creo que el problema es el nombre, porque lo estamos diciendo, estamos hablando de la misma lengua, son lenguas hermanas. Las lenguas cambian de nombre muchas veces también a lo largo de la historia, por lo tanto, ha ocurrido muchas Pero veces. un nombre que no sea identitario ni de Cataluña, ni de Valencia, ni de Mallorca. Un nombre para todos, pero que se refiera a la misma lengua, como el inglés, que justamente comprende unión. Se sabe que es diferente del americano, del inglés británico, del inglés australiano, pero saben que ese inglés es sajón. Yo creo que el problema es el nombre. Esto sí que es una opinión, pero bueno. Sí, aunque fuera un nombre neutro, siempre están las regiones, siempre saldría una voz discordante que querría su parte de razón o de modificación, o no lo sé. Yo soy partidaria de construir en todos los ámbitos de la vida, construir y no destruir nada, de construcción, y es lo que decía Javier, que al fin y al cabo todos somos, nos encontramos, tanto si es en Andalucía como si es en el norte, en el sur, y no tenemos ningún problema en realidad no hay ningún problema. Ninguno. No. Va a seguir viva, es que es una lengua viva, claro. De amistad. Sí. Ni de amistad ni de entendimiento. Ahora, cuando se quieren encontrar problemas, pues si se quieren encontrarse, se quieren buscar y se encuentran. Pero lo bueno es esto, ¿no? Que yo insistiría con los mensajes que se han dicho en esta tertulia, que las lenguas son para comunicar y entenderse, en definitiva, porque, claro, hay sentimientos, percepciones y una serie de cosas que no tienen nada de malo, que para mí lo que tiene de malo es el nombre, porque a una persona de Valencia, de Castellón, de Alicante, no le puedes decir que está hablando en catalán, que es lo que está ocurriendo en Mallorca. En Mallorca también están luchando porque ellos hablan mallorquín. Claro, es el nombre, un nombre genérico. Sé que esto es demasiado pedir un deseo en primera línea. Yo creo que el problema es el nombre. Tal y como se ha posicionado el tema, la lengua, repito, no va a desaparecer. Está demasiado viva, aunque sea minoritaria, pero está muy viva. Sí, yo insisto en eso. Todos estos conflictos vienen de arriba, entonces, en el momento que la sociedad civil pueda solucionar los conflictos, pues lo soluciona de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocurrido un valenciano y un catalán que se juntan, se pueden hablar en su lengua? Se llevan estupendamente bien, y Javier. Se llevan estupendamente bien y luego incluso se vacilan. ¿Qué? ¿Estás hablando catalán? No, estoy hablando valenciano. Pues yo hablo más valenciano que tú. Y tonterías así que muchas veces ocurre, pues bueno. Claro, se llevan estupendamente bien. Y luego entra el vacile y entra, pues bueno, hay que olvidarse de... Yo recuerdo cuando estuve en Cataluña, cuando ocurrió todo el tema del independentismo en aquellos años, 2017, si no me equivoco, cuando fue todo aquello
La republiqueta que duró 2 segundos y aquel circo que montaron, ¿no? A mí se me caía el alma a los pies, ¿no? Cuando veía gente tan metida en banderas y en una serie de intereses de unas élites que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Veías a obreros de a pie, a gente normal y corriente que estaba en la calle, pues por unas cuestiones que para nada les beneficiaban a ellos, ¿no? Y que era seguir un poco la ola que les habían marcado desde arriba las élites catalanas en este caso, ¿no? Y me daba muchísima pena porque al final el interés que tiene una persona normal y corriente es tener la nevera bien llena, llegar a final de mes y poder tener un poco de ocio, ¿no? Y vivir la vida. Entonces, y no romper, porque había gente mayor llorando, gente muy mayor llorando, con el miedo en el cuerpo de que se repitiera. Es que los ciudadanos no... Por eso insistía tanto en que este caso concreto, el tema de ponerle el nombre a la lengua es una cuestión política pura y llanamente. Y vuelvo a insistir lo que os comentaba antes, que cualquier seguidor entre en Google y que ponga diferencias entre el valenciano y el catalán y verá que son argumentos de una cuestión, o sea, son argumentos políticos, argumentos que nada tienen que ver con lo lingüístico y que lo único que hacen es generar hostilidades, ¿no? Que es lo que mejor saben hacer nuestros queridos gobernantes, ¿no? Pues bueno, olvidemos eso, miremos a que tenemos al lado, ¿no? Como dicen los cristianos, miremos a nuestros hermanos, ¿no? Y ya está, seamos normales, dejémonos de tonterías y tiramos para adelante. Bueno, pero eso es muy complicado, es muy fácil decirlo, pero muy complicado, ¿no? Lamentablemente. Sí, es fácil también de hacer porque también he conocido, yo estaba en Inglaterra cuando el movimiento independentista, pero sí que me he encontrado con muchísimas personas que en el boom del independentismo estaban muy cerrados en ese tema y han cambiado, ¿eh? O sea, quiero decir que no ha durado para siempre esa óptica. Lo que pasa es que hicieron una propaganda muy bien hecha, con muchísima fuerza, pero mucha gente se ha caído del independentismo. Y muchas veces también porque la propia realidad te lleva a ello, ¿no? Yo conozco casos en el País Vasco, salvando las distancias, porque bueno, aquí hubo una banda terrorista y fue distinto, ¿no? Pero gente que podía, bueno, en este caso concreto era una persona que estaba en los círculos de la izquierda Abertzale, ¿no? Y tenía colegas y tal, amigos siempre en ese mundo, ¿no? Y a la hora de la verdad tuvo un problema serio, que evidentemente no voy a contar, pero bueno, tuvo un problema serio y tuvo necesidad de dinero y quien le fue a ayudar, pues bueno, fue una persona que llevaba la bandera de España en la muñeca, ¿no? O sea, quien era un familiar además de esta persona, ¿no? Y entonces al final lo que ves es que muchas veces esos odios que se te generan, ¿no? Y esas similitudes que parece que tienes, ¿no? A nivel ideológico son muy frágiles, ¿no? El que te ayuda muchas veces, bueno, como el buen samaritano, ¿no? La parábola aquella de la Biblia, pues ocurre en la vida real y probablemente en Cataluña haya ocurrido lo mismo, ¿no? Al final, en tu día a día ves que la gente que te rodea, muy buena gente, que puede ser contraria completamente a ti y quien te va a ayudar en un momento pues cuando las cosas se ponen duras, ¿no? Pues probablemente quien te ayuda no tiene nada que ver con aquellos que eran los buenos de la película, ¿no? Según lo que te dijeron en aquella época, ¿no? Que el español era el malvado, era un ogro que quería conquistarte y no sé cuántas tonterías más, ¿no? Pues igual te viene un español cuando necesitas, no dinero, bueno, o tienes un problema grave, ¿no? O cuidarte a un enfermo que puedas tener en casa y te lo hace gratis porque es una persona que te quiere, pues igual muchas veces ese tipo de experiencias, ¿no? Pueden hacer que la gente apague el interruptor ideológico y empiece a ser persona. Todo aquel que te utiliza, no se puede esperar nada bueno de esa persona. Todo el que utiliza a otro. Claro, sí. Es que la verdad es que me estoy quedando flipada, ¿sabes? Escuchando a Javier, porque estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto es un fenómeno social. Mi opinión es que no va a durar para siempre. Mi opinión que las personas que pasen esas experiencias radicales llega un momento que se dan cuenta de no hay nada más bonito y nada mejor que ser cosmopolita, vivir en otro país para darte cuenta que España no tiene fronteras. Completamente. Sí, y bueno, pero te doy absolutamente toda la razón, Javier. En ese sentido, hay que romper esa ideología que yo creo que también es un fenómeno bastante psicológico, ¿vale? Porque no puede ser todas las cosas que están ocurriendo ahora mismo.
porque estamos hablando de más allá de la ignorancia. Yo las personas que conozco de Cataluña, personas mayores, personas de todas las edades, no lo viven así, de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando con las noticias? Cumplen su función al final, ¿no? Es gente que recibe dinero de una gente que tiene unos intereses y que quiere, pues, generar caos, ¿no? En unas zonas concretas. Y entonces, bueno, eso es esperable. Es lamentable, es vomitivo la función que tienen estos programas de televisión, pero bueno, quien paga a estos señores tiene unos objetivos muy determinados y generalmente es generar un caos, ¿no? Estamos diciendo que no es verdad realmente ese tipo de noticia propaganda. No, la propaganda por definición es mentira. O es una media verdad si queréis, pero por definición es mentira. Completamente. Vale, esto es muy importante, lo que estamos comentando. Sí, existe, pero no de la forma en que se difunde. Sí que hay un respeto por el idioma, sí que en las familias pues cuesta hablar del tema, porque como se crea esa necesidad de separar, como si uno fuera de un equipo de fútbol y el otro de otra, pues la gente siempre va al lado de la mayoría, ¿no? Y si la mayoría, tal como decíamos antes, si esto sucede en un pueblo muy pequeñito por decir algo, de Gerona, que allí viven 3.000 habitantes, pues los 3.000 habitantes de ese pueblecito pequeñito hablarán todos catalán, y si no, pues dirán que sí, porque nadie le gusta estar excluido del grupo. Y como haya una familia que no quiere hablar catalán, le van a amargar la existencia. Pero eso pasa allí y en todas partes. Pero es por la manipulación de las masas. Pasa absolutamente en todas partes. Pero lo que es en general, la convivencia es buena, salvo excepciones, porque gente que es extremista la hay y la habrá siempre. Claro. Tú lo puedes decir más que nadie, porque eres de Cataluña y estás viviendo en zona valenciana. Pero yo puedo hablar de mi realidad, lo que yo conozco, que no tampoco es la realidad absoluta. Pero yo voy a Barcelona y no veo discusiones, la gente no va con la barretina todo el día, te hablan en castellano perfectamente, hablamos, ¿sabes? Nos comunicamos, no hay. Ahora, siempre te puedes encontrar la nota discordante, pues de alguien que es peleón y tiene ganas de cresta, pues como en todas partes. Igual que están los Boyos Nois, o hay los ultras, o hay, ¿no? Hay gente que es como muy efusiva, tiene la sangre como muy caliente, ¿no? Que necesita vivir en la discusión continua. Y al final no sabe ni por qué ha empezado una discusión. Si nos estamos peleando, no sé ni por qué, ¿no? Pero eso va con... Yo sé mucho, me habrás escuchado decirlo muchísimas veces, porque creo acérrimamente en el respeto. Todo empieza y termina por respeto. Si respetas a la gente, vivimos en calma y en armonía. Respeto. Cada uno es libre de pensar, de tener sus ideas, de hablar como quiera mientras no ofenda al otro. No sé, ¿no? Respeto. Seas de derecha, de izquierda, de centro, de derecha, de delante, detrás, yo qué sé. Entiende que políticamente esto es más o menos lo que se está vendiendo, pero tú no puedes ir a otra parte del mundo diciendo yo hablo el idioma catalán. ¿A dónde vas? Por supuesto que no. Estoy viviendo en la Comunidad Valenciana y estoy hablando el valenciano y porque estoy viviendo aquí y además me gusta. Me voy a Barcelona y hablo el catalán y el castellano. A mí no me obliga nadie a hablar. ¿Sabes la diferencia entre uno y otro? Ligeramente, pero sí, hay alguna variante, sí. Entonces yo, por cariño, por educación, por lo que tú quieras, por mí misma, por aprender más, por sentirme más a gusto incluso, hablo valenciano, cuando, ¿sabes? Pero es por la convivencia, pero no porque me obliguen. Yo he estado hablando en catalán y nadie me ha dicho, ni me ha mirado mal, ni me ha dicho nadie, hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, nadie. Sí, bueno, estamos hablando de que es una misma lengua, pero
más allá de lo que es la región, ¿vale? Es lo que se está pretendiendo desde muchas ópticas políticas. Sí. No, al final, evidentemente, son dos variantes de una misma lengua. Pues de la misma manera que el andaluz o el español que se habla en Aragón es distinto, ¿no? Pero bueno, al final, quiero decir, cada cual en cada comunidad pues tiene que ver un poco lo que le apetece hacer y lo que el cuerpo le pide, ¿no? Es curioso, por ejemplo, Claro. yo recuerdo algunos periodistas que son amigos míos y que trabajaron en Latinoamérica decían que una vez que llegas allí sí que te recomiendan pues cambiar algunas palabras que allí no se usan o que se usan de manera distinta. Por ejemplo, todos conocemos el caso del verbo coger, ¿no? Que tiene un significado bastante grosero allí, pero bueno, yo si voy a Argentina no voy a tener ningún problema para comunicarme y nadie va a decir allí que habla argentino y que no habla español. Puede haber unas palabras que en un momento determinado pues cambies o que utilices porque son de más uso. Por ejemplo, yo si voy al sur de España no voy a decir chirristra, voy a decir tobogán. Aquí en el norte decimos chirristra y si vas al sur probablemente si dices esa palabra nadie te la entienda y tienes que decir tobogán, ¿no? Que es la palabra que se usa en el sur. Pues bueno, pues dices tobogán y ya está, pero tampoco hay que volverse loco. Pues, hay unos mínimos, pero de ahí a decir que son dos idiomas distintos, pues bueno, hay un abismo, ¿no? Bueno, y más allá, repito, de lo que son las regiones, tampoco te puedes posicionar en ninguna parte del mundo y generar una embajada y decir, sacar un idioma nuevo. Sobre todo si lo haces con el dinero ajeno, ¿no? Que lo importante es el español, es lo que quiero decir. Estas lenguas minoritarias, pues lo que comentaba antes, ¿no? Tienen, pues bueno, dentro de un ámbito tiene una importancia, pero ya está, no te puedes volver loco y no puedes poner al mismo nivel un euskera, por ejemplo, que hablan 500.000 de personas, a un español que hablan, pues, millones y millones de personas, no sé exactamente, más de 100 millones de personas creo que hablaban español, si no me equivoco. Estoy hablando de memoria, puedo equivocarme en el dato, pero bueno, bastantes más entonces de los que yo he dicho. Bastantes más. O sea, es una barbaridad. Evidentemente no puedes compararlas, ¿no? Pues, puedes mantener como patrimonio las tuyas, que está muy bien y que además tienen interés. Está muy bien, claro. Pero tampoco hay que volverse loco. Bueno, es que quizás lo que se está pretendiendo, insisto, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Congreso. Bueno, pues otra más, ¿no? Pero bueno. Le están pasando cosas que es de volverse loco ya del todo. Pero, ¿qué dices? No es verdad. Matrix existe. Cuando vaya a Alemania a un hotel les voy a decir que exijo que me pongan un traductor en euskera porque me apetece hablar en euskera con el alemán de allí, ¿no? No tiene ningún sentido cuando todos los de la cámara hablan el español, que es lengua oficial además del Estado. Pues bueno, pues yo puedo entender que en el Parlamento catalán o en el valenciano o en el vasco ahí sí que creo que pueden tener sentido los traductores, pues bueno, porque al final es un parlamento donde hay dos lenguas oficiales y pues de alguna manera si quieres fomentar también la cultura o la lengua en esa región, pues bueno, puede tener sentido en un parlamento. Alguno me podrá decir, pues no, porque todos hablan español, y bueno, pues también puede ser defendible, pero en cualquier caso, creo que en estos parlamentos que hay dos lenguas, sí que entiendo que pues bueno, de alguna manera por dar visibilidad a la lengua o bueno, por darle cierto estatus de oficialidad, puedo entender que tenga cierto sentido poner traductores, pero vamos, en el Parlamento estatal, pues hombre, no tiene ningún sentido. Vale, pero es un hecho que prácticamente está ocurriendo. Yo considero que no se van a perder estas lenguas. A corto plazo no, a largo plazo Dios dirá, pero no, a corto plazo no. ¿Tú piensas que se van a perder? No, para nada. Hombre, pueden cambiar las cosas, no sé lo que va a ocurrir en el futuro. Pero en cualquier caso será una decisión que tomará la comunidad lingüística que las hable. ¿Tú piensas que van a salir más allá de España estas lenguas? No, para nada. Sigues en la sintonía de Radio Sapiens. radiosapiens.es. Que Amazon verá que en Cataluña hay gente que es independentista y que también tiene dinero y que quiere hacer compras. Yo sí os digo una cosa, yo si abro una tienda en Cataluña, mis empleados les voy a exigir que hablen las dos lenguas porque no soy tonto. Vale. Y aunque me parezca una barbaridad el independentismo, sé que los independentistas van a ser clientes míos si vendo panes. Entonces sé que el independentista va a querer venir hablando en catalán y si hablan en catalán pues que va a volver a mi tienda y ahí tengo un incentivo puramente económico. Entonces como empresario tonto no soy.
aunque el independentismo me parece una barbaridad, si quiero vender panes en una zona donde hay independentistas, pues tengo que poner a un tío. En Girona no voy a poner una panadería con un tío que no hable catalán porque no va a venir nadie. Vale, y estamos hablando de dinero. ¿Tú crees que es rentable a nivel dinerario si estamos hablando de una minoría? Traducir una página web no es caro. La pones y ya está. Y tienes a los independentistas contentos. Lo que pasa es que tú puedes entrar desde cualquier parte del mundo y parece que pero es para un público muy concreto, que es para Cataluña y para los catalanes que estén en el extranjero. Nadie que no conozca la lengua catalana va a entrar en Amazon en catalán. Pues si la Generalitat de Cataluña pone pasta, pues las productoras pues lo cogerán el dinero y harán lo que diga la Generalitat, porque al final el cine en España está subvencionadísimo. Es una industria que está muy subvencionada, y si el gobierno catalán quiere poner dinero para financiarlo, pues podrá hacerlo y podrá malgastar dinero en ello. Pues muy bien. Porque al final estará malgastando dinero, porque las personas que vayan a ver una película de Hollywood en catalán pues van a ser 4. Al final lo que va a ocurrir, pensaba que hablabais de un Amazon normal de compraventa, pero bueno, con los vídeos lo que va a ocurrir, pues hágase, pero lo que va a ocurrir es que te vas a gastar mucho dinero, y cuando lleguen las vacas flacas pues vas a tener que recortar y vas a empezar recortando de lo inútil que va a ser esto. Bueno, si yo soy un gobierno independentista y me apetece que mi lengua tenga ese estatus, pues pongo dinero encima de la mesa y el empresario pues me lo coge y lo hace porque yo le estoy pagando por ese servicio, ¿no? Y ya está. Yo, por ejemplo, cuando grabo una cuña para la radio en la que trabajo y me viene un cliente que me dice quiero que sea en euskera porque mi clientela generalmente es de un color político determinado, de una zona donde hay mucho más coparlante, mucho independentista, pues bueno, le grabo la cuña en euskera porque me ha puesto un dinero para que le grabe una cuña en euskera del producto que le está vendiendo. Pues de acuerdo, usted paga, yo le ofrezco el servicio que ofrezco habitualmente y se hace la transacción, y aquí paz y después gloria. ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de esta historia? No hemos tocado nada. Bueno, sí, al principio hemos estado tocando la parte lingüística. Ya has dejado claro que tú no eres experto en historia. Bueno, libremente, di lo que quieras decir, Javier. Bueno, pues básicamente que tanto el valenciano como el catalán como el mallorquín son 3 variantes. Bueno, son más, porque dentro de estas 3 grandes variantes hay más variantes todavía de una misma lengua, de un mismo idioma, y las diferencias que se plantean son del ámbito político y gramaticalmente, el léxico general de estas lenguas y la gramática es básicamente igual. Evidentemente hay variantes, como ocurre en todas las lenguas, y el unirse o separarse pues va a ser una decisión puramente política o social, ¿no? Y tendrán que ser los hablantes quienes tomen esa decisión en el corto o en el largo plazo, de si quieren o no unirse. Pero una cosa es lo social, otra cosa es lo lingüístico. No se puede hablar de 2 lenguas o 3 lenguas distintas. Mejor que lo ha dicho Javier, no lo voy a decir yo, o sea, perfecto, nada que añadir. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier Bermúdez. Y decirle que ha sido un placer enorme poder escucharlo y he aprendido muchísimo. Yo también. Ha sido un placer, ha sido una charla muy agradable. Pero al final es lo que os comentaba. La gente normal quiere tener la nevera llena y tener un poco de ocio, y lo demás son tonterías, es basura que te tiran de arriba para acabar peleándote, ¿no? Este tema, yo conozco gente independentista y han cambiado, se han polarizado. Sí, pero luego te sacan otra historia. Ahora no es el independentismo, luego es pues si te has vacunado o no te has vacunado. Mañana será si es de izquierdas o de derechas, si has votado a Pedro Sánchez o si has votado al PP. Siempre se inventan algo para estar dividiendo. Entonces, como sé cómo funciona, pues el rollo Indepe fue una más. Fue una más de muchas. Un abrazo, muchas gracias por todo. Igualmente, un abrazo. Venga, adiós. Pues nada, mira, adiós. Muchísimas gracias. Estamos en otra ocasión. Un Muchísimas abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cada vez cuesta más entrar en las casas para dejar regalos. Ya nadie me deja ni un mísero vaso de leche con galletitas. ¡Oh, maldita sea! Hola, ¿cómo puedo ayudarte? ¡Shh! ¿Vas a despertar a la familia? ¿Qué eres tú? Soy Alexa, soy tu asistente personal. Hazme cualquier pregunta para empezar. ¿Cualquier pregunta, dices? Bueno,
¿La gente ama a Papá Noel? Papá Noel es un personaje legendario de ficción que es conocido por ser el padre de la Navidad. Espera, ¿ficticio? ¿Cómo que ficticio? Si estoy aquí mismo. Mira, déjame ocuparme de mis asuntos y dejar estos regalos para los pequeños Lucía y Pablo. ¿Por qué la gente tendrá estas estúpidas máquinas en su casa? Quiero decir, ficticio. ¿Cómo dice que soy ficticio? Si soy claramente real. ¿Cómo crees que todos estos regalos llegaron aquí? ¿Magia? Yo soy Papá Noel. ¿No me ves? Lo siento, no puedo verte. No tengo ninguna cámara en mi sistema, pero he encontrado la descripción de Papá Noel. A menudo se lo retrata como alegre, barbudo, viejo, con sobrepeso. ¿Con sobrepeso? ¿Cómo que con sobrepeso? Mira, me voy a cagar en la madre de alguien, maldito trasto del demonio. ¿Cuánto pesa Papá Noel? Se cree que el personaje imaginario de Papá Noel pesa alrededor de 150-200 kilos. ¿200 kilos? ¿Estás loca? Vale, Alexa, ya he tenido suficiente. ¿Ves este bate que le he traído a Pablo? No puedes verlo, ¿verdad? Estoy cogiendo el bate ahora mismo. Corrección. Lo siento. Papá Noel no pesa 200 kilos. Pesa 300 kilos. Es enorme y gigantesco, monumental. Maldita máquina revienta baúles, rastrapajo peina bombillas, pasmasuegras picapleitos de los cojones, muerde sartenes, lame charcos, morro estufa, escornacabras. ¡A la mierda!